Voy a comenzar leyéndoles de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 3, y dice así: acción de gracias y súplica. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio que llegó hasta vosotros, el cual fructifica y crece entre vosotros lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, tal como os la enseñó Epafras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo, en lugar nuestro, y nos informó también de vuestro amor en el Espíritu. Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que procedáis de una manera digna del Señor, agrandándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fuerza según el poder de su gloria, para ser constantes y pacientes en todo, dando con alegría gracias al Padre que os hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Hablar de purgatorio, pues esto nos lleva a un estado muy sensible para todos nosotros, porque es un gran misterio. En la palabra de hoy, en las lecturas de hoy, San Pablo nos hablaba de los difuntos y que no debíamos estar tristes porque ellos, los que han muerto con la amistad en Jesús, pues están esperando esa gloria y serán resucitados primero que los que estén aún aquí en la tierra vivos cuando Jesús regrese. En la forma en que él hablaba se contaba como entre los que estarían vivos para el regreso, pero es que nosotros, en obediencia a Dios y a la Iglesia, sabemos que si Jesús dijo que nadie conocía ni el día ni la hora para ese regreso del Señor, entonces con toda humildad nosotros todos los días nos preparamos para ese regreso, porque eso quiere decir que si Jesús habló así, entonces nos dijo: estéis preparados para ese regreso, porque puede ser en cualquier momento, porque solo el Padre sabe cuándo. Entonces es una advertencia santa de parte del apóstol, y al mismo tiempo confiar que puede ser hoy, pero puede ser dentro de 1000 años. Miren que para él pasaron ya más de 2000 años y el Señor no ha regresado, pero él, en dignidad y respeto a la palabra de Dios, estaba preparado ya todos esos momentos que hablaba para el regreso del Señor. Lo que no debemos estar preparados es para inventarnos cosas falsas y decir que el Señor regresa en febrero, porque eso sí ya raya con las cosas de la oscuridad. Cuando nosotros hablamos de la purificación en un estado purgatorio, purificación, estamos hablando de una oportunidad muy grande que Dios nos da. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Por eso, a pesar de todo lo que conocemos por intermedio de la Iglesia, en lo que nos ha confirmado sobre la existencia del purgatorio, lo cual es un dogma, que quiere decir que como católicos
tenemos que creer en lo que es un dogma, porque es algo que está certificado por la Iglesia, por intermedio de lo que el Espíritu Santo le revela, y eso, para nosotros tener esa obediencia a lo que la Santa Iglesia nos enseña, cuando lo llaman dogma, estamos obligados a creer, porque es nuestra fe, para poder profesar nuestra fe como católicos verdaderos. Según las Escrituras, por ejemplo, San Pablo nos enseña en uno de sus pasajes que todos compareceremos ante Dios y nuestras obras serán probadas en el fuego de su amor. Los que construyen esas obras en la tierra con materiales finos resistirán el fuego del Señor y pasarán directo a la gloria. Los que construyen con materiales más débiles, más frágiles, como la madera, compara él y otros materiales, el fuego encenderá esos materiales y los convertirá en ceniza, no como quien se condena, pero como quien pasa por el fuego. Esa es una presentación muy clara de lo que es el purgatorio. Él dice, no como quien se condena, pero como quien pasa por el fuego. Cuando habla de esos materiales finos, por ejemplo, que los compara con piedras preciosas, con el oro, a pesar de que dice que el oro mismo también se corroe en un momento dado, y por eso habla de que si nosotros construimos estas obras durante nuestro destierro terrenal con materiales finos, resistiremos el fuego del Señor. Esas obras son precisamente toda la disciplina espiritual con la que nosotros luchamos en contra del pecado, en contra de nuestras debilidades, en contra de nuestros defectos, en contra de nuestra miseria que nos separa de Dios y del amor al prójimo. Cuando nosotros trabajamos arduamente con una conversión sincera del corazón, estando completamente convencidos de que el camino con el Señor es un camino radicalmente estricto, entonces estamos sinceramente edificándonos con materiales finos, porque el Señor sabe, Él conoce nuestros corazones y conoce nuestra verdadera intención de que detestamos el pecado, detestamos nuestros defectos, detestamos nuestra miseria. Y eso es muy importante, porque eso es ya una persona que decidió tomar un camino radical a favor de Dios, en obediencia a Dios. Es una lucha permanente, porque nosotros somos débiles, somos seres humanos muy frágiles, vulnerables, influenciables por el mundo, por la cultura, por la moda, por la información tan abundante que tenemos hoy en los medios, por la decadencia de este mundo, por la pereza, por el descuido, por la frialdad, la tibieza, tantos enemigos que tenemos. Pero cuando sinceramente nos estamos edificando con esa intención de cambiar, de fortalecer nuestra vida y volvernos mejores personas, estamos utilizando materiales finos, a pesar de nuestras caídas, porque ustedes saben que uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado después de su resurrección, y es más, inmediatamente después de su resurrección, es el sacramento de la reconciliación. Gracias a ese sacramento nosotros podemos constantemente estar renovándonos, estar recibiendo esa bendición de Dios que nos da una oportunidad nueva, nos podemos levantar otra vez y podemos continuar peleando contra todo eso que en nosotros nos tumba en el pecado. Que San Pablo mismo nos enseña que eso que hay en mí, que no soy yo, pero actúa en mí, que me inclina al mal, y el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo.
y eso lo explica con tanta claridad y todos ustedes seguro lo han leído. Es una enseñanza perfecta de nuestra naturaleza humana, lo que la aqueja y también la fuerza, la gracia de Dios que se glorifica en esas debilidades, como le dijo el Señor a San Pablo cuando le pidió que le quitara ese aguijón de la carne, y no se lo quitó, pero le dijo que se glorificaba en su debilidad. Lo que quiere decir que hay muchas cosas que no superaremos durante esta vida, pero cuando el Señor ve que nosotros estamos luchando contra ese pecado sinceramente, lo detestamos y es todo lo que queremos superar, el Señor nos completará al final de esta vida en su misericordia. Y la razón por la cual, a pesar de toda nuestra lucha, no lo podemos superar, es porque el Señor nos está purificando precisamente con ese defecto. Eso es lo que aparentemente nos da a entender San Pablo con la experiencia que tuvo con ese aguijón en la carne y la respuesta que le dio el Señor. Por eso no podemos desanimarnos porque no podamos superar un defecto, un pecado específico. Al mismo tiempo tampoco podemos acomodarnos a pensar que por la misericordia de Dios yo no tengo que preocuparme por este pecado, lo dejo ahí quietecito, que actúe como quiera y el Señor me va a perdonar de todas maneras. Esta es una actitud tibia, una actitud irresponsable y muy común en muchas personas. Pero nosotros estamos hablando de buscar la perfección, de luchar por superar estos defectos y estos pecados. Todo lo que yo les estoy hablando acá es precisamente la vía del católico que todavía está acá, en este periodo de gracia, antes de que llegue el periodo de la justicia que comienza en el momento de la muerte, para que nosotros logremos construir nuestra obra espiritual con materiales finos y no tengamos que pasar por la purificación dolorosa del purgatorio. Y si tenemos que pasar, no pasaremos por un estado tan doloroso como muchas almas que entran a la gloria de Dios, a la misericordia de Dios purificante, pero en un estado muy grave porque hicieron muy poco trabajo, muy poco esfuerzo para superar toda esa oscuridad que llevamos debido al pecado original, toda la concupiscencia. Entonces entendemos que Dios nos da la oportunidad en vida para que nosotros nos preparemos. El Padre durante la homilía nos hablaba de estar preparados siempre y nos hablaba de los novísimos. Incluso explicaba que ya hoy se habla poco de los novísimos. El juicio, la muerte, el purgatorio, el infierno, el cielo, esos son los novísimos. Y nosotros que estamos buscando a Dios con mucho interés, todos los que estamos acá, los que nos están viendo por las redes, podemos testificar de que queremos hacer mucho más que acomodarnos a nuestras debilidades. Podemos hacer mucho más que estar sentados como si fuéramos una audiencia de nuestra miseria. Nosotros queremos luchar teniendo puesto el uniforme de trabajo, luchar contra lo que está en nosotros, que es lo que nos destruye la relación con Dios y con el prójimo. Des en cuenta que para nosotros poder prepararnos y superar nuestra vida después de la muerte y llevarla a un estado de luz, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, en lo que respecta a edificarse en Dios. Ustedes se dan cuenta que la Iglesia nos enseña a morir a sí mismo. Es un llamado a la perfección. ¿Y qué quiere decir morir a sí mismo? Es morir al egoísmo, a los apegos, a todo el sentido de la carne que tiende a amar las cosas de la carne y las cosas materiales. Con esto no se está condenando ni la carne ni el mundo material, pero le estamos dando espíritu a la carne para que la carne no supere nuestra vida, sino que esté sujeta al espíritu y por lo tanto esté unida a Dios. Eso es. Entonces, teniendo esto con claridad en nuestro corazón,
vemos la oportunidad extraordinaria que Dios nos da para que en vida trabajemos para alcanzar la luz plena al final de esta vida. Por experiencia personal, yo les puedo contar que el estado purgatorial es un estado muy difícil. No es fácil describirlo, a pesar de que yo he vivido esa experiencia hasta donde Dios me la mostró, seguramente hasta donde yo resistía, seguramente hasta donde Él quiso revelarme. Lo que yo entendí es que cuando nosotros morimos, inmediatamente quedamos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se conoce en las tradiciones de la Iglesia como el juicio personal. Esto lo rechazan completamente las sectas cristianas porque tienen otra teología, pero nosotros hablamos en términos de lo que nuestra Iglesia nos enseña. En ese juicio personal, que es inmediatamente en el momento de la muerte, porque si no existiese ese juicio personal, ¿cómo podríamos explicar entonces que un alma debe estar en el purgatorio por determinado tiempo si nadie la mandó allá? Pues es obvio que el protestante rechaza eso porque rechaza la existencia del purgatorio y por eso no acepta el juicio personal. Pero sin aceptar el juicio personal, pues negaríamos el purgatorio. Tan sencillo como eso. Ustedes han visto en las revelaciones de Fátima, la Virgen de Fátima le dijo a los pastorcitos cuando le preguntaron a ella sobre unos amiguitos que habían muerto. Y la Virgen habló de una de esas amigas y dijo, estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Pero más adelante les enseñó que si nosotros intercedíamos por las almas del purgatorio, podían ser liberadas antes de tiempo. ¿Qué está revelando la Virgen ahí? Primero, reveló la existencia del purgatorio, la confirmó, el dogma de la Iglesia. Segundo, reveló de que las almas del purgatorio están sentenciadas a determinado tiempo en el purgatorio. Tercero, reveló que la intercesión nuestra ayuda a que las almas alivien esa sentencia y entren antes a la gloria de Dios. Todos estos son revelaciones maravillosas. Ustedes saben que esa aparición de Fátima está aprobada por la Iglesia, lo que quiere decir que todo lo que sucedió en Fátima es verdad. Por lo tanto, las enseñanzas de la Virgen y del ángel a los pastorcitos en Fátima son una catequesis de la Iglesia, son una enseñanza de la Iglesia. Dentro de esa enseñanza podemos ver este regalo maravilloso de lo que es la misericordia de Dios por las almas, que a pesar de vivir tantas cosas que nos apartan de Dios durante esta vida, un arrepentimiento sincero a la hora de la muerte, una lucha durante esta vida para estar al lado del Señor, nos puede llevar a purificarnos y salvarnos de la pena eterna del infierno. Saben que también en Fátima la Virgen Santísima le mostró a los pastorcitos el infierno. También lo confirmó como una realidad, que ese dogma es absolutamente auténtico, es verdadero. También confirmó el cielo, porque la Virgen prometió que a los dos pastorcitos de Jacinta y Francisco se los llevaría muy niños para el cielo. Entonces también confirmó la existencia del cielo. Por eso nosotros, no solamente por la que la Iglesia nos ha enseñado y ha considerado un dogma la existencia del purgatorio, el infierno, el cielo, sino también que la Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen María, viene y nos lo confirma personalmente. Así de que no tenemos ninguna excusa para no creer que existe. El camino que nosotros recorremos en esta vida, el camino de la fe, es un camino que se podría llamar la esperanza. Es la esperanza, porque a través de lo que la Iglesia nos enseña, nosotros podemos trabajar todos los días para poder prepararnos para ese momento del encuentro con el Señor y lograr avanzar gran cantidad de millas hacia adentro de
del mundo espiritual, para no quedar muy atrás. Me estoy refiriendo al purgatorio. En mi experiencia personal, cuando yo tuve el encuentro con el Señor, me encontraba en pecado mortal por 33 años. Sin embargo, después de que el Señor me mostró toda mi vida, después de que vi esa ciudad de luz arriba de esa montaña, que sabía que no había llegado allá, que no había alcanzado a llegar allá, después de que yo estaba convencido que me había ido de este mundo terrenal, que ya había pasado a la otra vida, aparecí en un lago con el agua hasta la cintura, y en ese lago veía al frente de él una roca inmensa, y encima de esa roca al principio veía la silueta de una persona que luego más adelante entendí que era mi ángel guardián. Y esa silueta, que la veía muy clara, actuaba en diferentes formas y se transformaba de acuerdo a lo que yo estaba evidenciando en el lago de mis pecados. Veía mis pecados y el ángel reaccionaba a esos pecados de acuerdo al pecado. Fue algo muy doloroso, era algo que me llenaba de vergüenza, y al mismo tiempo la presencia del ángel en forma de sabiduría, porque no era una conversación como esta que estamos teniendo acá, en forma de sabiduría me daba a entender que Dios era misericordia, que yo tenía que aceptar su misericordia y su perdón, que no podía quedarme solo en la angustia de la culpa, en la angustia de no perdonarme yo también por todo el mal que había hecho. Y esto era muy importante de entender, porque él insistía en eso, entre más grave fuera el pecado. Además, que me estaba mostrando que el Señor me estaba purificando y me estaba dando esa oportunidad de purificación, porque yo estaba convencido que ya había muerto. Sin embargo, pues ya ustedes saben que no morí y que la enseñanza era otra, era diferente, era que me estaba mostrando el purgatorio. Entonces vi situaciones como esta. Yo desde muy niño, como a los 14 años, muy joven, adolescente, dejé la iglesia, y durante esos 14 años, antes de dejar la iglesia, había vivido mucha vida en la iglesia, porque mi familia era una familia católica practicante. Yo estaba en el colegio y en la escuela primaria también, en la banda de guerra, y era trompetista mayor, y participaba en todas las procesiones todos los años, en Semana Santa, en la Navidad, en todas las procesiones, y yo tocaba esa trompeta. El Señor me mostró cómo yo recibí bendiciones y gracias inmensas en esos años por lo que yo hice con la iglesia. También me mostraba el servicio que hacíamos como Boy Scouts en la iglesia, ayudando a los ancianos y muchas otras actividades. Todo eso estaba escrito, todo eso. Es que lo que yo entendí es que el Señor es tan justo y tan misericordioso, que cuando usted entra al templo de Dios, cuando usted entra a la iglesia, aunque sea un papelito que recoja del suelo, que es basura, lo recoja, porque usted tiene celo por el templo de Dios, porque usted no quiere ver basura en el piso del templo de Dios. Aunque sea ese gesto, es un gesto que queda anotado como un gesto de amor. Todo lo que hacemos en la iglesia es de un valor impresionantemente alto, y toda esa economía del alma se suma al final de esta vida. Por eso, si ustedes supieran las gracias, las bendiciones que recibimos por el servicio a Dios en la parroquia, estarían ustedes muy unidos a su párroco, ayudándolo en todo lo que ustedes puedan. Las bendiciones que se reciben en el servicio en el altar, apoyando al sacerdote con la lectura de la palabra, con haciendo acólito, recogiendo la limosna,
limpiando la iglesia, ayudando a mantener la iglesia en todas formas, apoyando al sacerdote en todo lo que necesita, colaborando económicamente con la parroquia cuando tenemos esa capacidad. Todo eso es gracia para nosotros y es una bendición en la economía del alma. En esos pocos años que yo estuve en la iglesia, que fueron 14 y de los cuales tan solo 7 eran después de la primera comunión, o sea, 7 que fueron después de tener conciencia de pecado, esos 7 años no se imaginan todas las bendiciones que me dieron a pesar de los 33 años de pecado mortal. En esta economía es que yo estaba viviendo esa experiencia con el ángel, cómo me mostraba la misericordia de Dios. Y luego cuando comienza el pecado, comienza a vivirse una relación entre el pecado y las consecuencias del pecado en mi vida, las consecuencias del pecado en mi familia, cómo los pecados que yo cometía afectaban a toda la iglesia, a toda mi familia, afectaban mi relación con Dios. Era increíblemente grande todo lo que me mostraba también del daño que hace el pecado. Así como me mostró lo inmensa que es la gracia, también me mostró las consecuencias del pecado. Y todo ese recorrido fue muy doloroso. Ustedes han escuchado que hay gente que dice que sienten la presencia de alguna persona que murió. Hay personas, teólogos en la iglesia, que niegan de que un alma del purgatorio se pueda manifestar. Me sorprende mucho que digan eso. Por ahí he escuchado comentarios que han hecho por mis testimonios que he dado del purgatorio. Y yo me pregunto, si esas personas son tan educadas, tan formadas en la doctrina de la iglesia sobre el purgatorio, ¿acaso será que se les olvida que el Padre Pío, por ejemplo, recibía cientos de almas de purgatorio que venían a pedirle favores, que venían a hablar con él? Entonces, yo no sé estos famosos teólogos qué es lo que creen, que hoy hay una cantidad de teólogos modernos escépticos que prácticamente no creen en el mundo sobrenatural y piensan que estas cosas no son posibles. Pues Dios le da permiso a las almas para comunicarse con una persona específica en un momento específico por misericordia, tanto del alma purgante como del alma que está todavía en la tierra. Esto es una realidad comprobada, por los testimonios de los santos de la iglesia. No tengan en cuenta mi testimonio. Yo soy un pecador y hasta que no me muera y toda mi vida sea probada como la iglesia lo hace, no podemos decir que lo que yo digo es algo que ustedes tienen que creer. No, yo solo doy un testimonio, pero yo me amparo en lo que la iglesia enseña. Por eso ese libro que tengo, El Purgatorio, y no tengo ninguna intención de promoverlo ni vendérselo, sino de compartirlo con ustedes, diciéndole, lo primero que yo hago es conseguir todos los testimonios de los santos de la iglesia para que ustedes los vean. Los concilios que han aprobado la existencia del purgatorio lo han convertido en dogma. Eso es lo que tenemos que creer nosotros, lo que la iglesia nos tiene certificado. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con todas estas teologías modernas que empiezan a negar la vida sobrenatural de la iglesia, porque es un peligro, porque es el trabajo del mismo demonio. Pero nosotros vivimos de acuerdo a las tradiciones sagradas de la iglesia e imitamos la vida de los santos, las experiencias de los santos. Entonces, dentro de lo que yo aprendí sobre las consecuencias del pecado y el estado purgatorial, vi cómo las almas reciben bendiciones de Dios en un momento dado y tienen la oportunidad de comunicarse. Pero también podíamos describir que el purgatorio no es un lugar porque está en el mundo espiritual y el mundo espiritual no es material. Entonces no podríamos decir que es un cuarto de 20 metros, una celda de 3 metros, eso no se puede decir. El purgatorio es un estado. Para yo explicarles un poco mejor qué quiero decir con eso, les voy a poner este ejemplo.
Si ustedes viven en la ciudad de Querétaro y usted quiere hacer una encuesta, una entrevista a varias personas que viven en la ciudad de Querétaro, y la pregunta que usted les hace a cada uno que usted entrevista es: hábleme de Querétaro. ¿Qué es Querétaro para usted? Usted encontrará un diferente Querétaro en cada persona que entrevista, a pesar de que es la misma ciudad. Y cada uno tiene un diferente Querétaro en su corazón y tiene una diferente experiencia de Querétaro. Y ustedes ya conocen eso por experiencia propia, no les estoy hablando de algo muy extraño. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Cada persona vive un estado diferente de Querétaro. Eso es lo que se llama un estado, ¿sí? Es lo que uno concibe de las cosas, de los lugares donde está, de los estados de su vida. Hay personas que están deprimidas, están en un estado de depresión. Eso no se puede explicar muy bien, porque solo la persona que está deprimida y conoce su depresión. Ni siquiera se puede comparar una depresión con otra, que son seres humanos diferentes y están deprimidos por diferentes razones y tienen diferentes efectos químicos y psicológicos y emocionales y quién sabe cuántos otros factores. El alma, cuando se desprende del cuerpo, queda en el estado en que estaba. Les voy a poner un ejemplo claro para cada uno de ustedes aquí presentes y los que nos escuchan. Mírese en este momento con absoluto cuidado, con responsabilidad. Mírese adentro de usted y considere qué quedaría de usted si usted se muriese en este momento. ¿Qué quedaría? Una persona preocupadísima por el mundo material, frustrada por las metas que no ha alcanzado, resentida contra las personas que no lo quieren o que le han hecho daño, con miedo al futuro, con culpa del pasado, con toda clase de vicios latentes que le angustian y que le desbordan sus apetitos y todos los desórdenes humanos. ¿O quién es usted? Porque en ese momento, si usted muere, eso que usted es por dentro, en eso queda. Esa es su alma, así queda. Y de acuerdo a eso es que usted comenzará a purificar esos estados para quedar en la paz de Dios, en el gozo de Dios, en la alegría de integrarse a la gloria eterna. Estoy hablando de una persona que está caminando con Dios. Sin embargo, miren ustedes que a veces salimos de la confesión, hacemos una buena confesión y sin embargo a veces nuestra alma continúa inquieta por dentro, como que no alcanza a recibir la paz, como que no se entregó toda, como que no confía en la misericordia de Dios. Hay muchos estados así parecidos. Otras veces quedamos en paz y nos sentimos más livianos y tenemos como todo limpiecito por dentro y tenemos que seguir luchando para que cada vez que nos confundamos y nos angustiemos y pequemos, regresemos a esa oportunidad de reconciliación. Pero al final de esta vida, el resultado de lo que usted está viviendo está marcado en su vida interior y en eso termina siendo su destino, su alma queda así. Entonces, el trabajo que yo les recomiendo a ustedes más importante para hacer es que ustedes cuiden de su vida interior, que estén seguros, que ustedes no estén llenos de resentimiento, de oscuridad, de maldad, de odio, de venganza, de avaricia, de todos sus pecados capitales, de todo lo que nos quita y nos roba la gracia. Hay que limpiarse de todo eso constantemente para que sus almas estén en paz, para que tengan gozo, para que no tengan culpa, para que tengan ese amor al prójimo, para que tengan espíritu de servicio. Ustedes no se pueden imaginar siquiera el poder que tiene el espíritu de servicio cuando ustedes están prontos a ayudarle a todo mundo y ustedes se ponen de último en todo. ¿Cuántas veces no encontramos un sacerdote, un religioso, un misionero como yo, que está atendiendo a la gente en una reunión como esta, en una actividad parroquial, en un congreso,
en un retiro de cualquier índole de la iglesia, y esas personas le dan todo el tiempo a la gente y ni siquiera se preocupan por ir a comer, ni siquiera se preocupan por sentarse un rato, por ir a descansar, porque lo entregan todo y están ahí entregados a cada persona con el mismo amor a cada persona. Ese espíritu de servicio es la gracia más grande. Ustedes se dan cuenta cuando una persona que tiene liderazgo en la iglesia, ya sea en la parroquia, ya sea como laico, y es una persona de mal temperamento, de mala voluntad, impaciente, sin tolerancia, sin compasión, que no le da a la gente la oportunidad ni el espacio para comunicarse, para expresar sus quejas o sus necesidades, uno siente que esa persona está mal, que esa persona está haciendo las cosas mal, y tengan la seguridad que esa persona se está llenando de oscuridad por dentro, porque el Señor lo llamó para pastorear su rebaño, y por esa razón debemos tener esa fidelidad a donde el Señor nos llamó. Ese espíritu de servicio es vital para nosotros prepararnos para el final de esta vida, porque el que sirve con amor será servido al final de esta vida por el mismo Jesús, y Él lo prometió. Ustedes se acuerdan muy claramente cuando Jesús dijo: no vine a ser servido, sino a servir. Y luego hay pasajes donde se explica que cuando el Señor encuentre a su siervo con el delantal puesto, trabajando incondicionalmente por todos aquellos que Él le confió, Él mismo le servirá a su siervo. Y esto es parte de la gracia que nosotros buscaremos para evitar el fuego del purgatorio, para que podamos crecer en vida. Entonces, el trabajo más importante es limpiar nuestro interior. Ya ustedes se pueden dar una idea, por lo poco que han escuchado, del estado en que yo me encontraba. Estaba en pecado mortal. Entre más veía mis pecados, más me atormentaba. Y como el Señor en su misericordia me había puesto en un estado de purificación, pues estaba en uno de los estados más bajos de purificación, en el cual hay acción del maligno en forma de atormentar el alma, simplemente engrandeciéndole sus áreas de desobediencia, de pecado. No puede hacer nada más el demonio, porque ya esa alma se salvó. Ya no la puede tentar a que peque, porque ya no puede pecar, porque ya no tiene la carne. Pero sí la puede atormentar con la culpa, la puede atormentar con el dolor de lo que hizo. Y eso existe en estados muy bajos del purgatorio. A medida que el alma va creciendo y se va acercando a la luz, pues ya esas fuerzas del maligno no pueden actuar igual, y en un momento dado ya no actúan, a pesar de que el alma está en ese estado purgatorial. Todos los estados que va viviendo el alma en su purificación lo van llevando hacia la luz. El alma sabe que está salvada, el alma sabe que recibió la misericordia de Dios. Según entiendo por revelaciones de los santos, algo que yo no viví, hay personas en el purgatorio en un estado tan bajo que aún no saben que se salvaron. Esas son revelaciones que yo he leído de algunos santos de la iglesia que tuvieron experiencias de purgatorio. En muchos estados de purificación, el alma está detenida, estancada en un solo hecho de su vida, estancada ahí, con ese dolor, ahí entregada a superar ese dolor, a superar eso que hizo. Miren que en vida nosotros podemos tener una experiencia, aunque muy limitada, pero una experiencia de lo que las almas de purgatorio tienen. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tener un acto de contrición perfecto, que es cuando usted siente el dolor de lo que hizo mal, que le duele en el alma, que lo atormenta y siente: quisiera que yo nunca hubiera cometido este pecado, que nunca hubiese cometido este error. No sé cuántos de ustedes habrán vivido eso. Ese dolor es inmenso, pero no se pueden imaginar lo inmenso que es en el purgatorio,
Por eso es que una de las cosas más grandes que debemos pedir a Dios es que nos dé el dolor del pecado en vida, que sintamos acá ese dolor que el alma siente por las cosas que ha hecho contra Dios, contra el prójimo, contra la salvación de su propia alma. Ese dolor lo tenemos que pedir con mucho amor a Dios para que lo sintamos. Y no se dejen engañar ustedes por las teologías de los cristianos separados. Hay mucho católico curioso que le da por escuchar las prédicas de los protestantes porque predican muy bonito. Yo les digo y les advierto, nunca se sintonicen a escuchar las prédicas de un protestante. No quiero decir con esto que yo soy antiecuménico, porque para mí el ecumenismo es un diálogo para lograr la unión de la iglesia. ¿Y cuál es la unión de la iglesia? Que los que se separaron de la iglesia regresen. No quiero decir que estamos buscando la unión de volvernos anglicanos o episcopales o volvernos evangélicos. No, la unión de la iglesia es que todos regresen a la madre iglesia que es esta, la iglesia católica. Pero no les recomiendo nunca escuchar esos predicadores. ¿Por qué? Porque sus teologías contradicen la nuestra, porque predican herejías, no creen en la existencia del purgatorio, no creen que Jesús está vivo en la Eucaristía, no creen que la Virgen es virgen, no creen en muchas otras cosas y por lo tanto están contra los dogmas de la iglesia. Por eso nosotros no podemos escuchar sus enseñanzas, no podemos, por muy lindo que hablen. Ese es un tipo de ecumenismo errado, ese no es el ecumenismo que la iglesia está enseñando. Entonces, especialmente para cuidar las tradiciones sagradas de la iglesia, nosotros no debemos ponerle los oídos a esas sectas en ningún momento, porque van a aprender errores, eso es todo. Ahora, si nosotros entendemos la necesidad tan grande que hay y la oportunidad tan grande que hay de evitar ese fuego purificador, entonces también entendemos de que Dios en su misericordia nos da la oportunidad de que nosotros logremos ese crecimiento en vida. ¿Cuántas veces una enfermedad nos acerca a Dios? Un momento difícil en la vida. Pero lo más importante sería que no esperemos a tener una tragedia en nuestra vida para renovarnos espiritualmente. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no todos tienen el corazón en la iglesia. No esperemos a que la vida nos pruebe con dificultades para que se renueve nuestro corazón y aterricemos en la iglesia. No, hagámoslo ya, no esperemos, no hay tiempo para perder. Un ejemplo, la relación que usted tiene con su familia. Un padre de familia tiene una responsabilidad con sus hijos. La responsabilidad es de asegurarse que los educa, que los alimenta, que los viste, pero la más importante de todas las responsabilidades es amarlos, es cuidarles su corazón, es darles su fe, ser testimonio de la fe que tiene en Dios. Es el testimonio más importante del padre de familia. No es solamente conseguir dinero para sostenerlos, no es solamente darles cosas materiales. La más importante de todas es llevarle a Dios a sus hijos. Es el tesoro más grande que les puede dar, aunque no les deje un solo peso de herencia. La herencia más grande que un padre de familia le puede dejar a sus hijos es a Dios. Esa es la herencia más grande. San Juan dice que no hay nada que repare los pecados más rápido que llevarle a Dios a la gente. Eso es lo que más rápido repara los pecados. Ustedes saben que nosotros nos confesamos y a través de ese sacramento el Espíritu Santo actúa para liberarnos del pecado, desencadenarnos y reanudarnos la amistad con Dios.
pero ese pecado se debe enmendar, tenemos que reparar ese pecado. Hay muchas formas de repararlo. La primera de todas es uno prometerle a Dios y prometerse a sí mismo que no va a regresar a ese pecado, porque lo contrario pues no puede ser absuelto siquiera. Pero también las obras. ¿Y cuáles son esas obras? Uno tiene que ser testigo de su fe, tiene que ser testimonio de su fe, tiene que ser testigo de la caridad actuando en ella. Y esas son obras reparadoras en vida: ayudarle a los enfermos, visitar a los prisioneros, darle de comida al que necesita. Todas estas cosas son importantes hacerlas, las obras de caridad. Por eso es tan importante vincularse a la parroquia y estar en todos esos ministerios carcelarios de la visita a los enfermos, de ayudar a los pobres, en los barrios pobres, en los sitios donde está la gente necesitada. Y si en su parroquia el padre no tiene esos ministerios, que sean ustedes los líderes para que comiencen esos ministerios en sus parroquias. ¿Por qué? Porque esas son las oportunidades que Dios nos da para que nosotros evitemos estos sufrimientos que llegan después de la vida terrenal, en la vida eterna, en el estado purgatorial. Muchas almas del purgatorio desearían estar aquí hablando como yo a ustedes para contarles todo lo que están viviendo y para que ustedes no cometan los mismos errores. Pero Dios tiene misteriosamente estas enseñanzas escogidas en el momento indicado, con la persona indicada, porque esa es la forma en que el Señor trabaja con las almas. No entendemos por qué razón hay tantas cosas que no se nos explican en la forma que nosotros queremos, pero lo que debemos entender es que cada persona lleva en sí la gracia que se merece, porque Dios nos da a nosotros sin medida. Pero sin embargo, a pesar de todas las gracias que recibimos, muchas de esas gracias las desperdiciamos. ¿Y por qué las desperdiciamos? Porque estamos más concentrados en nuestros intereses personales, en la vida temporal, en todas las cosas que nos esclavizan del mundo material. Y por eso las gracias espirituales no son utilizadas de la forma que son recibidas. Entonces, a pesar de que Dios nos da tantas bendiciones, tantas gracias espirituales, sin embargo desperdiciamos cantidades de esas gracias. Todo esto que estoy hablando yo está relacionado con el purgatorio, porque les estoy hablando más de cómo es que ustedes pueden fortalecerse en vida para evitar una dolorosa purificación. Como pueblo de Dios que somos, como personas que viven una vida sacramental y de oración, sabemos que vamos a tener la oportunidad de morir en la amistad con Jesús. Seguramente que hay personas que de pronto no creen en Dios, o están alejadas de Dios, o creen que todo esto es mentira, todo esto son absurdas invenciones del hombre. Usted sabe que el mundo se roba el corazón de las personas con tanta basura que enseñan en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Se le roban el corazón a la gente. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, en los años 70, era en la época de los hippies, y estábamos invadidos por las filosofías paganas de Oriente. Y yo abracé muchas de esas filosofías y no creía absolutamente nada de la iglesia. Es más, perseguía a la iglesia y la encontraba ridícula. Me reía de ella, me reía de mis padres porque eran tan religiosos, tan rezanderos. Creían que era gente ignorante y gente que no entendía lo que yo entendía. Porque cuando uno está joven cree que se las sabe todas y los viejos son ignorantes. Y me costó sangre, sudor y lágrimas recibir la verdad de Dios. Y a los 47 años fue cuando Él me llamó y viví esta conversión gracias a Él. Pero yo digo, así usted crea o no crea que el purgatorio existe, que esta iglesia es la iglesia de Dios, que Dios existe, por el hecho que usted no crea, no dejará de existir. Hay una respuesta de un padrecito en Italia, viejito, con el que yo estaba haciendo una misión por allá en el sur de Italia.
a un joven que se declaraba comunista o algo así, ateo, y estaba haciendo una pregunta: yo no creo en el purgatorio y usted no se atreva a decirme que existe. Y el padrecito solo le respondió: crea o no crea, el infierno no parará de existir. Esa es la respuesta, no hay otra respuesta. ¿Qué se gana usted con decirme a mí que no cree? Cuando yo sé que existe, porque yo lo he visto con mis propios ojos del alma, yo sé que existe. Nadie me puede quitar eso a mí de adentro, nadie. Por eso, el consejo que yo le doy a usted hoy que está acá y que nos están oyendo por los medios, es que no pelee contra las cosas que se han revelado por siglos ya, que están escritos en este libro, porque eso es totalmente absurdo. No deje que su intelecto, su gran inteligencia, le quite las verdades reveladas, porque se va a arrepentir, va a pagar un precio caro más adelante en su vida y va a perder la oportunidad de vivir una vida llena de riquezas espirituales. No hay nada más grande y más poderoso que la riqueza espiritual. Mire que cuando yo vivía en el mundo, dependiendo de la fama, el poder, el dinero, todo eso, nunca tuve paz interior. Era una persona soberbia. Cada que hablaba con la gente, sacaba mis filosofías y todo lo que había aprendido. Y como tenía esos poderes detrás de mí, pensaba que tenía la razón en todo. Qué feo que es eso hoy cuando lo miro desde aquí donde yo estoy. Qué feo. Y que la cantidad de oportunidades que perdí para amar, para perdonar, para crecer como persona, para ser una persona de Dios, para tener luz propia del Espíritu Santo en mí, ayudarle a la gente pobre, al necesitado, al confundido, al herido, al prisionero, al secuestrado, a toda la gente, ser una persona que sirve para algo importante en la vida, y no ser un egoísta que se está edificando solamente para alcanzar sus triunfos personales, y con ese orgullo niega a Dios, con ese orgullo niega todas las cosas que se han revelado. Qué tristeza, de esas personas están llenas los infiernos. Por eso nosotros tenemos que despertarnos hoy en vida, hoy que todavía tenemos la oportunidad, porque ¿quién puede decir que al salir de acá hoy caigamos muertos en ese parqueadero aquí afuera? Ahí puede caer muerto usted, y ahí terminó todo. Por eso digo yo, mírese con cuidado por dentro en este momento y dése cuenta quién es usted. Descríbase, cuente quién es usted, cuente, a ver, quién es usted, quién vive dentro de usted, qué clase de vida interior tiene usted. En eso se convertirá, en eso quedará usted. Eso es lo que queda, ese es el alma suya, eso es lo que va a quedar. Por eso cuide mucho de ese interior, cuídelo mucho, cultívelo mucho, aliméntelo, límpielo, fortalézcalo, utilice lo que la iglesia nos dio, los sacramentos, la oración, la caridad con el prójimo, el morir a sí mismo y no ponerse usted primero que los demás, sino vivir esa realidad espiritual que Cristo nos ha enseñado, ser de Cristo. Eso es lo que necesitamos ser. Por eso el Señor por algo nos tiene aquí reunidos en esta mañana. Esto no es un accidente. El Señor nos llamó, y hay personas que de pronto vinieron acá sin mucho entusiasmo, a otros los invitaron, otros vinieron como van a todas las cosas, pero lo que es más importante de todo es el Espíritu Santo que toca todos los corazones. Yo les aseguro que de aquí no saldrá una sola persona sin que el Espíritu Santo le haya tocado el alma. Ya que usted lo quiera admitir o no, eso no importa, porque se trata de usted con Dios, no de usted conmigo o con ninguno de los demás. Usted no necesita contárselo a nadie, lléveselo en secreto, pero el Señor lo toca, porque el Espíritu Santo está acá con nosotros en este momento, y seguro que usted lo siente en el corazón, porque el Señor está acá, el Señor está vivo, el Señor es una realidad, el Señor actúa en cada uno de nosotros, y por eso tenemos que abrazarlo, darle gracias, glorificarlo y decirle: Señor, quédate aquí,
quédate conmigo, sáname, libérame, desátame, líbrame de la purificación, llévame directo a la gloria, enséñame el camino, dame la fortaleza para yo desafiar mis pecados, para desafiar todo lo que me separa de ti. Eso es importante, hay que decirlo, hay que proclamarlo, hay que cantarlo, como un himno, como un salmo al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos constantemente comprometidos con este canto, con esta alabanza, con esta súplica, con esta fe, con esta esperanza, para que así nos llenemos de gozo. Qué lindo que es poder caminar con gozo. Mire, si nosotros venimos a un retiro como este, venimos es a cargarnos de fuerza, no venimos a perder la esperanza ni a llenarnos de miedo. Por eso, nunca vayan ustedes a una charla, a una conferencia, a un retiro de manos de un profeta falso, terrorista, que les viene a contar cosas horribles de los finales de los tiempos. Eso no lo toquen, no les toquen ni la ropa. Ustedes vayan siempre a escuchar la profecía que construye la iglesia, que es la que lo manda a casa después del retiro, lleno de Dios, lleno de esperanza, lleno de gozo en su corazón. Ese es el profeta de la iglesia, ese es el mensaje del evangelio, esa es la vida de la iglesia, una vida que cree en el futuro, porque nosotros tenemos futuro. El futuro nuestro está mucho más allá de la muerte, mucho más allá de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Qué quiere decir eso? Que el futuro nuestro pasa la muerte, la sobrepasa. Entonces, ¿quién nos va a traer miedo al futuro? ¿Quién nos va a traer asustarnos con cometas y con desastres y con terremotos? ¿Y por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué nos vamos a preocupar por eso? Vamos a vivir es con las promesas de Jesucristo, que Él nos llamó para salvarnos, Él nos llamó para darnos esperanza, Él nos llamó para llenarnos de gozo, a pesar de las vicisitudes de esta vida temporal, a pesar de todas las pruebas y tribulaciones que tenemos que vivir. Nosotros viviremos con ese gozo, con esa paz, con esa esperanza, y que nadie venga a quitárnoslas. Por eso no podemos aceptar esta gente terrorista que tenemos hoy, atacando a la iglesia, trayendo los mensajes aterradores de que el mundo se acaba en un mes, el otro se inventa una cosa, el otro se inventa la otra. Que nos hablen del evangelio, que nos hablen de cómo vivir el evangelio, que nos hablen de cómo alcanzar la santidad, que nos hablen de cómo evitar el purgatorio, que nos hablen de cómo llegar al cielo. Eso sí que queremos escucharlo, porque eso es lo único que Jesús quiere que aprendamos, nada más. Todo lo demás ha sido revelado, no hay nada nuevo, y lo demás no importa. El futuro está en Dios. Dios tiene el futuro nuestro en sus manos. El tiempo no es nuestro. Podemos morir en cualquier momento. El Padre lo decía en homilía esta mañana. Esa es la realidad. Por eso, démosle gracias a Dios por la existencia del purgatorio. Y démosle gracias a Dios para que nos dé fortaleza para no tener que llegar allá. Pero al mismo tiempo, que sepamos que el purgatorio es un estado de misericordia. Hay muchas cosas que hablar sobre el purgatorio, pero en este espacio no tendría tiempo para compartirlas con ustedes. Pero en pocas palabras les resumo para terminar ya. Les resumo que la mejor forma de entender qué es el purgatorio es mírese por dentro y dése cuenta quién es usted en este momento. Y usted muere en este instante. Y usted queda convertida o convertido en la persona que es interiormente. ¿Dónde cree que quedará usted? ¿Usted cree que entrará al cielo, que se quedará en el purgatorio o que se va para los infiernos? Dependiendo de lo que usted es en este momento por dentro. Eso no es difícil de mirar, eso no es muy difícil de descubrir si usted es sincero. Porque hay gente que se engaña a sí mismo y cree que es buenísima,
porque le da dinero a este, ayuda a aquel, acompaña a no sé quién, hace tal cosa. Ninguna de esas obras vale nada si no hay amor, si no se está haciendo con desprendimiento, con caridad, con sinceridad, sin esperar ningún beneficio, sin esperar que nadie nos agradezca por lo que damos, sin esperar que nadie diga siquiera que nosotros le ayudamos. Esas son las obras limpias, que dejan dentro de nosotros esa alma en paz y con gozo por lo que damos sin interés. Entonces, la mejor explicación del purgatorio es: mírese por dentro, y el estado en que usted está en este momento, en ese estado quedará si muere en este momento. Ahora, hay estados en el que el alma está que necesitan ser purificados. Hay otros estados en que el alma está que serán glorificados inmediatamente en el momento de la muerte. Y hay otros en que el alma está que serán calcinados al final de la vida. Por eso, pidamos al Señor que se apiade de todos nosotros en una forma especial, para que nosotros podamos tener esa fortaleza. Y les voy a terminar leyendo de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 4, desde el versículo 14, y dice: amonestaciones. No os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros, como a hijos míos queridos. Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis mis imitadores. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Como si yo no hubiera de ir a vosotros, se han hinchado algunos, mas iré pronto a visitaros. Si es la voluntad del Señor, entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder, que no está en la palabrería, el reino de Dios, sino en el poder. ¿Qué preferís que vaya vosotros con palo o con amor y espíritu de mansedumbre? Palabra de Dios. Pues le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de estar aquí reflexionando en algo tan importante como es el purgatorio. Yo no soy teólogo, ni estudié ciencias religiosas, ni les puedo hablar en esos términos a ustedes. Les comparto humildemente mi experiencia de Dios con relación al purgatorio y lo que he aprendido de los santos de la Iglesia. Amén.